un gran desafío. Bueno, vamos a empezar a grabar, ¿no es cierto, Carla? Si estamos de acuerdo, entonces arrancamos la actividad. Bueno, esta es una actividad propuesta por el área de antropología del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Pedagógica, pero es una actividad además, digamos, pensada en colaboración con la Universidad Pedagógica de México. Aquí tenemos a Cecilia Navia, que está presente en una primera actividad de colaboración, entre muchas otras que sabemos que vendrán muy próximamente. Así que pensamos que en esta actividad una de las cuestiones que podía convocarnos y que nos interesaba, digamos, darle preeminencia, es pensar un poco en la relación y el nicho entre la antropología y la educación, que tiene mucho que ver con, bueno, nuestros recorridos disciplinares y también con los espacios de formación que transitamos y los de investigación, ¿no? Entonces, proponer aquí un diálogo entre, digamos, México y Argentina en torno a esta relación, ¿no?, entre el campo de la antropología y la educación, y en algunos diálogos que potencien esta mirada disciplinar o subdisciplinar, dirán algunos, disculpen que hay algunos ruidos por aquí, en nuestras universidades pedagógicas. Yo voy a decir 2 o 3 cositas y ya vamos a arrancar dándole la palabra, digamos, a Cecilia, presentándola a Cecilia. Pero en principio, sí tener en cuenta que para nosotros, digamos, el campo de la antropología y la educación nos ha dado, digamos, un puntapié para generar, para proponer, para desarrollar muchas discusiones y debates en esta universidad, que ha sido, digamos, muy bienvenido y que nos ha dado muchas satisfacciones de pensarse en distintos espacios educativos dentro de, digamos, el territorio nacional. Digo esto porque, digamos, muchas de las personas que transitan la universidad pedagógica y con las que nos encontramos pertenecen a distintos territorios en Argentina, a distintas regiones, y una de las posibilidades que tenemos es poder pensar, digamos, algunas preocupaciones que son comunes pero que tienen particularidades regionales en el país. Igual, bueno, hay algunas cosas que uno quisiera poder como plantear. Una es el campo mismo de la antropología tiene una genealogía muy particular, muy importante, muy para nosotros clave para pensar algunos antecedentes de muchas de las cuestiones que hacemos seguramente en México y en Argentina, como es pensar una formación con perspectiva intercultural, ¿no? Decimos la antropología, si quieren, la antropología desde hace más de un siglo, ¿no? O desde hace un siglo, la antropología clásica, la antropología, lo que llamamos ciertas vertientes de la antropología, que se preocupó mucho por pensar los procesos culturales, la cultura, el culturalismo, decimos, o algunas relaciones con lo que fue la Escuela de Cultura y Personalidad. Ha tenido como muchas cuestiones seguramente con las que ponemos distancia y somos críticas, pero también muchas cuestiones muy interesantes, porque tempranamente plantearon cuestiones como que la educación es algo mucho más amplio que la escolarización, ¿no? Que la educación ocurre en distintos escenarios, en distintos momentos de la vida, y que además, digamos, hay siempre una discusión, digamos, muy profusa, muy interesante y muy compleja en torno a cómo se construye la noción de persona educada, ¿no? Y en eso, digamos, esa temprana antropología creo que aportó mucho para pensar la educación en términos de transmisión cultural, con todos, digamos, sus pros y sus contras, pero poder pensarla en esos términos, más allá de la noción de escuela y de cierta pretensión universalista, ¿no?, de la cultura y de la educación occidental pensada en términos, ¿no?, dominantes. Y creo que ahí lo más rico fue pensar la diversidad, ¿no?, la diversidad y el pluralismo cultural que aportaron en ordenar, en sistematizar mecanismos, formas, actores, contenidos, ¿no?, dados en distintos agrupamientos humanos en torno a la transmisión, ¿no?, a la transmisión de conocimientos, a la transmisión de destrezas, a la transmisión de capacidades. Entonces, ahí hay como una cuestión que la misma antropología, digamos, decimos temprana, tiene algunas cuestiones que nosotros seguimos revisando porque encontramos, digamos, que ahí ha habido como
una gran problematización, ¿no?, dentro del campo educativo, que sigue siendo interesante y sigue siendo muy provocador proponer lecturas, ¿no?, de muchos de esos aportes y producciones de los años de 1940, 1950, la primera parte del siglo XX. Pero también, digamos, decimos, otra cuestión es el campo, cómo fue conformándose el campo de la antropología y la educación más en esa interfase, quizás también tensionando esa idea de diversidad, digamos, con el reconocimiento y la problematización de la desigualdad, ¿no? No se trata solamente de reconocer que hay distintas formas, diversas formas de comprender la educación, de entender y de construir el sujeto educado, sino que además de la diversidad hay profusos procesos, digamos, hay procesos muy complejos de desigualdad en el cual nuestras sociedades están inmersas y que muchas poblaciones además están particularmente y han sido particularmente afectadas. En ese sentido, digamos, todo el campo de la antropología y educación de la segunda parte del siglo XX me parece que fue, digamos, tuvo como un desarrollo muy importante en Latinoamérica de la mano de la expansión de la etnografía educativa, ¿no? Desde los años 80, 90 y en adelante, tenemos un recorrido muy interesante del cual México, digamos, ha sido para nosotros un espacio, un territorio en el cual han ocurrido muchas investigaciones pioneras, ¿no?, para pensar. Y han propuesto, digamos, una mirada a los procesos educativos desde el punto de vista, ¿no?, de las poblaciones, de los sujetos, y además teniendo, digamos, en miras poder pensar cómo se traducen las grandes teorías, las teorías críticas del campo educativo, a la realidad latinoamericana, ¿no? Bueno, autoras referentes como Elsie Rowell, nosotras siempre, digamos, seguimos leyendo, tomando sus textos de los 70 y 80 y también sus textos más contemporáneos, porque en particular marcan, ¿no?, muchas cosas, como el contexto latinoamericano es un contexto en donde tenemos que traducir algunas de estas cuestiones, como pensar la centralidad del Estado, una preocupación que hoy en día para nosotros es clave y que es un campo de debate que no podemos resignar. Y también pensar cómo pensamos el acceso, ¿no?, y las trayectorias educativas de las personas en términos de la educación pública, ¿no? Ahí también hay un debate muy importante en la región y que tiene que ver con pensar el Estado y lo público en términos de una tensión también, ¿no? Digamos, acceder a la educación, a una educación común, a una educación pública, una educación sostenida y garantizada por el Estado es algo que nos abre puertas, ¿no?, que nos abre oportunidades y en ese sentido muchos dicen nos libera, ¿no?, de muchas ataduras, pero al mismo tiempo también nos ata, ¿no?, a un sistema de clase, a un sistema de género, ¿no?, a un sistema que también condiciona una sobre otras dimensiones de las identidades de las personas, ¿no? Y ahí hay una clave también para pensar dentro del campo de la antropología. Y por supuesto todo el debate de la interculturalidad que venimos dando desde hace mucho tiempo y sabemos que en México ha sido clave para pensar una perspectiva más regional también, ¿no?, de la interculturalidad, que discuta, ¿no?, con los debates que se dan en América del Norte, digamos, por fuera de Latinoamérica y también en otros escenarios, ¿no? Pensar cuáles han sido las poblaciones excluidas o las poblaciones que han sido poco visibles o poco valoradas, ¿no?, en sus particularidades en términos de una educación común y una educación sostenida desde nuestros estados, ¿no? En ese sentido, la preocupación por el recorrido, el acceso y las trayectorias educativas de la población indígena, de la población afrodescendiente, de las poblaciones migrantes regionales, de las poblaciones desplazadas, ¿no?, han sido como una preocupación particular en esta atención. Y creo que, digamos, casi que por último, y me silencio de acá hasta el final, es también el abordaje antropológico de los derechos, ¿no?, que aquí las colegas y Laura Martínez se ha detenido mucho ahí, en ello, en desarmar y en proponer este aporte, en particular también pensados desde
revisar tanto los marcos normativos como las políticas educativas, ¿no? Desde miradas más humanísticas, desde miradas más etnográficas de las políticas, y poder pensar también cómo intervenimos como universidad en estos debates y en los debates de coyunturas, ¿no? Reconociendo tanto esas coyunturas, la provisoriedad de muchas de las perspectivas y las modalidades que nos atraviesan, en nuestro caso la modalidad de educación intercultural y las tensiones que encierran, y también, digamos, los nuevos escenarios en donde lo que encontramos también son tensiones, digamos, claves, muchas veces que las terminamos viendo en términos de retrocesos, ¿no? Y por eso vamos a plantear también seguramente en el contexto de hoy, en este espacio, revisar, ¿no? ¿Qué hacemos desde la universidad, qué posicionamientos tomamos y qué respuestas producimos, ¿no? En nuestras coyunturas, que sabemos que son muy dinámicas y que, digamos, nos involucran en muchos aspectos comunes con México, aquí a Cecilia, pero también, digamos, sabiendo que nuestras coyunturas por momentos caminan más o menos juntas y por momentos se distancian. Vemos que este es un contexto en donde el contexto político parece, digamos, enmarcarnos, ¿no? Un condicionamiento también complejo y distinto, y por eso vamos a dejar abiertas algunos interrogantes. Bueno, perdonen que me extendí, dije demasiadas cosas, pero me parecía que, bueno, que de alguna manera se tenía que comprender desde dónde queremos plantear esta discusión, y para eso, como decíamos, invitamos a Cecilia Navia Antesana. Contarles que Cecilia es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de París III, en cotutela con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, en México. Sus temas de interés son formación, ética e identidad profesional y formación de profesionales de educación indígena. Y además, bueno, es docente del doctorado en educación y diversidad, de la maestría en gestión de la convivencia en la escuela y en la licenciatura de educación indígena, ¿no? Además, coordina un seminario, digamos, muy clave en docencia universitaria y formación de profesionales de educación indígena y el Laboratorio para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior. Con toda esa presentación, vamos a dejarle la palabra a Cecilia para que, bueno, nos cuente un poco esta confluencia de campos desde el recorrido, la trayectoria de trabajo que viene sosteniendo en la Universidad Pedagógica de México. Muchas gracias, María Laura, y muchas gracias a todos, a la UNIPE, por esta invitación. Pues yo voy a hablar desde el trabajo que desarrollamos en la Universidad Pedagógica Nacional con un conjunto de colegas, entre ellos Gabriela Sarni, Gisela Salinas, Saúl Velasco, que hemos logrado confluir y tratar de potencializar, por decirlo así, nuestras ideas, nuestras propuestas en un mecanismo de trabajo colaborativo. La verdad es que en un inicio cada quien trabajaba por cuenta propia, ¿verdad? En sus proyectos, etcétera, y nos sentamos para pensar juntos, y creo que a eso nos ha dado un potencial de trabajo que, bueno, todavía siempre está en germen, ¿verdad? Las ideas siempre son incompletas, la realidad está todo el tiempo moviéndose, como decía María Laura, ¿no? Los contextos sociales y políticos cambiantes, y el tema de la diversidad parece ser un tema como monedita de cambio, yo digo a veces, ¿no? Es decir, porque aparece de una o de otra manera usado en las diferentes propuestas, y desde ahí, pues nosotros hemos estado tratando de construir estos laboratorios, el laboratorio de docencia en la formación de profesionales indígenas,
en una perspectiva decolonizadora, y desde hace muy poco tiempo trabajando con Daniel Mato en este proyecto de erradicación del racismo en educación superior. Entonces, no sé si me permiten, yo hice una pequeña presentación para, digamos, facilitar la compartencia, y voy a intentar sobrevivir con... a ver, estoy compartiendo, creo que se está compartiendo la ventana y voy a poner la pantalla. ¿Ya logran mirar la presentación? Sí, logramos verla. Uy, se cambió rápidamente. Vemos tu pantalla en realidad, no la presentación. Eh, ya. Entonces, ¿cómo será? Voy a regresar. Voy a regresar y voy a volver a poner compartir. Bien, ¿desde dónde hablamos? Voy a intentar ver si logro sobrevivir con este power, pero creo que no se está dando. La Universidad Pedagógica es una institución. ¿Ahora sí logran mirarlo o no? De nuevo vemos tu pantalla. Por ahí sí, desde ahí donde estás, abrís tu presentación, la vemos, no estoy segura. Ya. Eso estaba haciendo, le estaba abriendo, pero no me dejaba. Ya. Va. Tu pantalla no se puede Cecilia, compartir, ¿sí? si querés, podés compartirnos, si querés mandarme tu presentación Me y parece muy que bien. la Creo trato que de abrir. va a ser mucho más fácil el paso Por lo que va. menos probamos. Ok, claro. Cómo no. Muchas gracias. Va, María Laura. En un segundito te la mando. Mm. Listo, la he compartido, espero que ya la tengas. Creo que va a ser más fácil contigo, ¿sí? Bueno, desde donde, primero me gustaría como ir adelantando, la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad joven en México, en realidad es de 1978. No es de las universidades más antiguas. Yo no sé la UNIPE cuántos años tiene. Seguramente muchas universidades pedagógicas son tempranas, ¿verdad? En Latinoamérica. Ahora nos vamos a conocer con esta famosa red de las universidades. Y en el nacimiento de la Universidad Pedagógica, pues formaron parte, por supuesto, diferentes gremios del magisterio y diferentes demandas del magisterio mexicano por ofrecer, digamos, una formación profesionalizante para los maestros que estaban en servicio, es decir, maestros que ya tenían años trabajando con la docencia, y la formación inicial también. Es decir, por un lado era como la actualización, la profesionalización de los maestros de servicio, y por el otro lado, convocar, digamos, a una perspectiva de formación inicial. En la creación misma de la universidad, ustedes pueden ver ahí la foto, la universidad está en el sur de la Ciudad de México. En su creación se discutieron a nivel del magisterio em, propuestas educativas en una perspectiva más crítica, o propuestas educativas que daban continuidad a la formación que desde diferentes escuelas normales en el país se iba dando, en una formación docente un poco más conservadora, más apegado a ideales nacionales, o más apegado a pues perspectivas pedagógicas muy centradas también en ese momento tanto a la tecnología educativa como también a
a esta construcción de nación uniforme, homogénea, una nación donde la diversidad tampoco tenía cabida. Fue una discusión muy interesante cuando se forma la universidad. No sé, María Laura, si puedes adelantar. Uh-huh. Un poquito más, no sé. Yo solamente me quedé en la primera parte. Uh-huh. Ustedes logran ver lo que desde dónde hablamos. Uh-huh. Y la universidad pedagógica es nacional en el sentido de que al momento de crearse, se crearon unidades en toda la República, en todos los estados del país. Y actualmente se cuenta con aproximadamente 70 unidades y 208 subsedes en diferentes municipios y estados del país, lo que la hace indiscutiblemente en una de las universidades más grandes en términos, por decir así, de distribución territorial en un sistema universitario complejo que tiene su particularidad porque más o menos en 1980 se federalizó y una parte de los programas que se imparten en los diferentes estados y sedes de la Universidad Pedagógica Nacional se ha independizado en cierta manera, por lo menos en términos administrativos. Sin embargo, en términos académicos, la mayor parte de las unidades está directamente vinculada a los programas de la UPN, ¿verdad? De estas 70 unidades a nivel nacional, solamente 3 han logrado federalizar por completo en términos, por decirlo así, no solamente administrativos, sino académica y políticamente del Sistema Nacional de Universidades. Y bueno, hay toda una historia también en este proceso de federalización que hace compleja la vida y el vínculo entre algunas unidades y el centro de la Universidad Pedagógica Nacional. Perdón, Cecilia, sí, te interrumpo un minuto porque claro, me creo que no estoy pudiendo pasar, compartir pero ya bien tu lo presentación. pasaste, ahorita ¿Sí? lograste pasar, echa un poquito para atrás, si quieres. Bueno, porque, digamos, me parece que tal vez mis colegas pueden pasarlo mejor que yo. No sé si es un tema de... pero si está bien, sigo. Ahorita está bien, si puedes echar un acetato para atrás. Bueno. ¿Cómo? Se dice, a ver, un segundo. Se ve que, a ver, vamos a ver si, a ver ahora. Un segundo, ¿eh? Bueno, pero igual voy contándoles, ¿verdad? Entonces, sí. Prácticamente desde su inicio, la Universidad Pedagógica Nacional crea en 1982 la licenciatura en educación indígena, es decir, se crea la UPN en 1978 y el 82 logra concretarse esta licenciatura en diálogo con grupos magisteriales y sobre todo sectores de docentes indígenas. Muy importante ha sido el papel de docentes de Oaxaca, que demandaban una licenciatura específica para los maestros indígenas, para su formación. Y fíjense que en ese momento la demanda de los maestros iba en el sentido de la descolonización, y así lo fueron planteando en las reuniones iniciales, en la solicitud, digamos, de la formación de esta licenciatura. Así que la licenciatura se crea, pues, muy vinculada a estas organizaciones de docentes que querían una educación, una formación de docentes que estuviera vinculada o ligada al reconocimiento y al respeto de las culturas y de las lenguas de los estudiantes que se encontraban
por supuesto, estudiando en los contextos indígenas. Y se logró desde 1982 hasta la fecha. Esta licenciatura ha abierto cada año de manera continua la licenciatura. Imagínense cuántas generaciones llevamos. Y de los egresados de esta licenciatura, a lo largo de sus años, se han ido incorporando los egresados en diferentes instancias, tanto en la Secretaría de Educación Pública, que es el equivalente al Ministerio de Educación, como en la que han intervenido de manera muy importante en la creación de diferentes propuestas educativas, inclusive universidades. Por ejemplo, muchos de nuestros egresados formaron parte de lo que fue en 1990 la creación de una segunda licenciatura desde la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena. Esta licenciatura no se imparte en la unidad Jusco, en la unidad central de México, de la Ciudad de México, sino esta licenciatura se imparte en las unidades donde hay comunidad indígena, no en todos los estados del país. La llamamos la LEPEPMI, esta segunda licenciatura de 1990, vino también a engrosar el ejército de profesionales en el campo de la educación indígena que intervinieron de manera muy importante en la creación de universidades y propuestas educativas a nivel nacional. Así es que nosotros podemos decir con mucha seguridad que la formación de los egresados de la UPN ha contribuido de manera muy importante a lo que fue, lo que ocurrió en 1990, ¿verdad? El incremento de las demandas de la población indígena por una educación que respetara y reconociera a sus culturas y a sus lenguas, muy en vínculo también con lo que fue el movimiento zapatista que impulsó o que empujó, ¿no? Que en México la creación pues de políticas públicas, políticas tanto lingüísticas como educativas y en otros ámbitos en los que hubiera reconocimiento de la población indígena. Así es que desde el proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional y estas dos licenciaturas, pues se hizo, tenemos un grupo muy amplio de egresados que han intervenido en lo que nosotros consideramos una disputa con el Estado mexicano y sobre todo la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Sobre el proyecto educativo que era pertinente o que es pertinente en México. Y esta es una disputa que todavía es permanente, sobre todo porque lo que entra en juego es qué posicionamiento y qué perspectiva se tiene respecto a la educación indígena. Si se sigue una perspectiva descolonizadora, como en 1982 se planteó en la licenciatura en educación indígena, o si se adecúa o si se va incorporando o va apropiándose de esta perspectiva multicultural e intercultural que se fue imponiendo de manera muy importante en los 90s y más importante a inicios del presente siglo, en el cual el abordaje de la educación indígena y el tema de la diversidad tomó muchísimos rumbos, colores, tonos, ¿verdad? En una dimensión muy polisémica en la que se decía todo y a la vez no se decía nada. Era muy difícil como apropiarse de este tema. Bien, si puedes, por favor, pasar al siguiente acetato. Y bueno, lo que hicimos desde 1917, les comentaba que nos juntamos este conjunto de colegas, fue tratar de pensar en las investigaciones que desarrollamos
desde mirarnos a nosotros como formadores de estos profesionales de educación indígena, porque muchas de las investigaciones abordan el tema de pues, las escuelas multiculturales, las escuelas en contextos indígenas, etcétera, etcétera. Pero poco hablamos de nosotros, nos miramos, ¿verdad? Y qué es lo que ocurre en esta dinámica y en este vínculo que tenemos con los estudiantes. Así que desde ahí, desde ese espacio dialógico, tratamos de reconstruir conocimientos, trayectorias de formación y autoformación y prácticas de formadores de profesionales de y para la educación indígena en espacios de profesionalización impulsados por la UPN y otras instancias. A partir de ello desarrollamos diferentes investigaciones y conformamos lo que es el Seminario Docencia Universitaria y Formación de Profesionales Indígenas, Retos para una Descolonización Académica, el, eh, el 2017, y lo conformamos tanto como un laboratorio de investigación, como una revisión constante y permanente de nuestra práctica con los estudiantes en la licenciatura. Entonces, es un diálogo, una toma de notas, una reflexión de nuestras clases, de los procesos de asesoría con los estudiantes, a lo que hemos dado continuidad desde ese momento para trabajar y pensar esta problemática, y a la vez quisimos darle un sentido de intervención a la investigación que desarrollamos. Es decir, que no se quede solamente en la comprensión o el conocimiento del fenómeno, sino invitar en este espacio a dialogar a estudiantes, a dialogar a egresados, a dialogar a personas que están en diferentes ámbitos de la educación indígena para pensar desde diferentes perspectivas, temas que nos iban preocupando a lo largo del tiempo y que iban demandando nuestra atención. María Laura, si quieres, por favor. Y como les decía posteriormente, y realmente a partir de las convocatorias de la Cátedra UNESCO y la Universidad 3 de Febrero, que conformamos este laboratorio para la erradicación del racismo en educación superior, que en realidad da una continuidad a algo que de manera constante en México y en nuestras investigaciones iba aflorando. Fíjense que generalmente México se cree que es, o mucha gente cree que es un país que no es racista, ¿verdad? Hay un autor, Federico Navarrete, que escribió un libro muy interesante y se llama ¿México es racista o no es racista? Y el racismo, a diferencia de otros contextos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo que estoy ahorita acá y que lo conozco de una manera directa, porque además soy boliviana, soy mexicana. Em, Aquí el racismo es mucho más directo, es mucho más abierto, es más violento, es inclusive descarado. Es un racismo que se expresa de manera cotidiana, eh, de una manera bastante mordaz, yo diría, y en la medida en que los contextos políticos se van agudizando, resurge con muchísima fuerza. Es cíclico. En el caso de México, se suele pensar que ese es un tema no superado. Entonces, bueno, que hemos creído importante otra vez en esta perspectiva de pensarnos desde nosotros, trabajar el tema de racismo en educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional. Por supuesto que querer abordar la investigación sobre nuestras licenciaturas de la UPN y la problemática del racismo en la UPN genera muchas tensiones. Ya María Laura dice, ¿verdad? Es decir, es la tensión por parte de la misma institución y en muchos casos los mismos colegas, gente con las que trabajamos,
de poner, digamos, sobre la mesa de la discusión nuestras principales problemáticas, dificultades, conflictos, inclusive dar cuenta de problemas como el racismo o dar cuenta de problemas como, en algunos casos, estas formas de protección o de paternalismo que a veces se puede tener en los procesos educativos con población indígena, entre otras problemáticas que, bueno, pues yo creo que hacen y harán parte, por supuesto, de nuestro proceso de investigación en la institución. Y ni modo, pues no hay que asumirlas como parte del proceso. Tanto en la licenciatura en educación indígena, que se oferta en la unidad central de la UPN, que es en Ciudad de México, como en la LEPEMI, que se imparte en diferentes unidades, en sus inicios y en parte importante pervive ahora. La perspectiva antropológica ha tenido un lugar muy importante, porque una parte importante de los fundadores de estos dos proyectos, ¿verdad?, son antropólogos. Antropólogos y lingüistas. Y en sus primeros momentos, una de las discusiones que estuvieron presentes es si vamos a formar antropólogos o cuasi antropólogos, ¿verdad? O lingüistas o cuasi lingüistas, o si vamos a formar profesionales de educación indígena. Y eso también genera tensiones a nivel interno, porque seguramente también pasa en los programas que ustedes desarrollan o lo vivirán en esta nueva licenciatura que acaban de crear, ¿verdad? El definir los objetivos, la orientación específica de qué tipo de docentes se va a querer formar. Es el perfil de egreso, dicho técnicamente, cuando uno hace un plan de estudios, pero en realidad es lo que orienta todas las actividades y todos los vínculos y todas las asesorías, las prácticas en el aula y las interacciones múltiples que uno tiene con los estudiantes respecto a lo que estamos esperando hacer con ellos, qué tipo de formación estamos procurando. Si quieres, por favor, pasamos a la siguiente, porque ya nos quedamos, estás en la del FPI, ¿verdad? Bien, y bueno, hemos hecho así, tratando de hacer una especie de síntesis, ¿verdad?, de algunas de las cosas que hemos ido trabajando. Ajá. En realidad, el título de este acetato no corresponde con el libro que se está presentando, Lecturas críticas sobre formación de profesionales indígenas en México. En este trabajo que se publicó ya el 2020, nosotros logramos concretar, y aparte de nuestras preocupaciones y sobre todo los resultados de investigación que hemos tenido en diálogo con nosotras como docentes y en diálogo con los estudiantes indígenas, particularmente de la licenciatura en educación indígena donde nosotros trabajamos. Vale señalar que en esta licenciatura de educación indígena tenemos alumnos de diferentes poblaciones originarias de México. Fundamentalmente, una parte importante son de Oaxaca, de Chiapas, tenemos población de Veracruz, del Estado de México, de varias regiones, y del norte del país, pocos estudiantes. En este diálogo, lo que nosotros hemos querido poner sobre la mesa de la discusión a nivel de la universidad y con colegas en otros ámbitos, ¿verdad?, de qué tipo de formación de profesionales de educación estamos hablando, y visibilizar las prácticas, saberes y concepciones que hemos ido construyendo e incorporando en tanto formadoras de profesionales para lo que en Centro Sudamérica se ha conformado bajo el campo de la educación indígena, de maestros indígenas, de profesionales indígenas, carreras universitarias en diferentes espacios, no solamente la propia universidad, escuelas formadoras y de posgrado. Por favor, la siguiente,
Bien. Entonces, bueno, ya no sé cuál se está mirando ahorita. Ujú. Ya. Bueno, este es otro trabajo que desarrollamos. Se nos vino el 2017, se nos vino un terremoto y luego el 2020 se nos vino el tiempo del COVID. Y en el periodo del COVID sacamos dos trabajos que creemos fueron muy importantes porque fue dar cuenta de cómo el COVID no solamente generó problemas en términos técnicos, en términos de encuentros, etcétera, sino incrementó profundamente las desigualdades con los estudiantes con los que nosotros trabajamos. Nos dimos cuenta, en el marco de lo que todos ustedes habrán también conocido, ¿verdad?, que para muchos de los promotores o de la gente que de alguna manera idolatra las tecnologías, le pareció que el COVID podía permitir ofertar procesos educativos a través de distancia, casi sustituyendo la universidad, el espacio universitario, etcétera, como algo fácil, como algo que realmente pudiera prácticamente ser equivalente a la educación presencial. Y lo que nosotros hicimos con este trabajo fue hablar con docentes y pedirles que hablen desde una perspectiva narrativa acerca de cómo fueron enfrentando en la práctica no solamente sus procesos formativos, sino también la docencia en los contextos en los que estaban desarrollando. Y bueno, encontramos cuestiones muy, muy interesantes, por ejemplo, lo que implicó la pandemia en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación indígena. Em, Hubo muchísimas experiencias propias, por decirlo así, ajá, incluida experiencias de resistencia a lo que el sistema educativo, la Secretaría de Educación ofreció en ese contexto a través de un sistema de educación a distancia por medio de televisión, etcétera, etcétera, y con unos esquemas bastante cerrados. También encontramos muchos procesos autoformativos, no solamente en términos de que es verdad que los profesores que pudieron, con lo que tenían de acceso a tecnología, ¿verdad? Aprendieron de tecnología, aprendieron de múltiples programas, sino fundamentalmente lograron establecer un diálogo con los miembros de las comunidades, los padres y madres de familia. El principal instrumento que emplearon fue el WhatsApp, ¿verdad? Cuando tenían acceso al WhatsApp. Y algo que ellos fueron armando como cuadernillos y que rápidamente se trabajó desde maestros, sobre todo educación indígena, en las que proporcionaban fotocopias, materiales sencillos, se acercaban a las escuelas, a los padres de familia de manera indirecta para aún protegiéndose maestros y protegiendo a la comunidad, ¿verdad? Dar continuidad a las preocupaciones que se tenían en el proceso educativo. Hubieron, por supuesto, muchísimas pérdidas y yo creo que en este texto, bueno, los textos que aquí se presentan, que nos compartieron los maestros, dan cuenta de que, bueno, hay alcances posibles, pero a la vez hay muchísimas tensiones y enfrentamientos en cierta manera, ¿verdad?, con la imposición de un modelo educativo que seguía reproduciéndose y como fue a través de la televisión. Por ejemplo, se llamaba programa en casa, no sé cómo lo vivieron en Argentina, se hizo programa en casa 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, los primeros invitados eran artistas de televisión, este, artistas protagonistas que de pronto participaban aquí y allá, que no tenían la menor idea de lo que era, por supuesto, hablar frente a los niños, a las niñas y menos reconocer los contextos que ahí estaban presentes. Entonces ahí se muestra cómo
fue posible en cierta medida en lo que fue, estuvo al alcance de las posibilidades de las y los maestros, ¿verdad? Ofrecer alternativas educativas. Entonces, ese es otro texto que nosotros logramos sacar. Si quieres, María Laura, por favor. Vamos al siguiente. Ah, bueno, perdón, estamos en ese de afrontar. Ok, sigamos con este texto. Por ejemplo, algo que fue muy interesante fue los acuerdos que tuvieron con autoridades comunitarias, diferentes autoridades, ¿verdad?, para el diseño de estrategias de enseñanza situadas cercanas a la vida familiar y comunitaria. También se da cuenta en estos trabajos sobre el aumento de las brechas, ¿verdad?, tanto socioeconómicas como digitales, etcétera, que afectaron profundamente a los estudiantes, y sobre el acercamiento de los docentes, padres de familia, alumnos para dar continuidad a los procesos educativos, como ya había mencionado, a través de WhatsApp y los cuadernillos. Adelante, por favor, María Laura. Y algo que fue muy interesante y que otros autores, por ejemplo, como Luis Enrique, dieron cuenta, fue que fue como una especie de pausa, de intercambio, de un proceso de interespacio para las culturas y para las poblaciones y para sus lenguas, ¿verdad? El estar lejos de una escolarización que suele ser, aunque estén en escuelas primarias interculturales y de educación indígena, que es como se nombran en México, finalmente se sigue promoviendo una educación homogeneizadora de un México unido, donde la diversidad suele ser más folclorizada, ¿verdad?, más esencializada, más usada como una diversidad distante de una historia lejana, con la que ya no tenemos mucho que ver. Y bueno, pues los estudiantes de poblaciones indígenas tienen que estudiar con esa propuesta, con ese modelo, que es un modelo hegemónico educativo presente en México. Yo no sé si pasa en Argentina, y bueno, en muchos países, ¿verdad? Eh, la escuela mexicana, el currículum mexicano es un currículum profundamente reglado por el Estado. De hecho, en la Constitución, en la Ley General de Educación y en diferentes instrumentos normativos, se dice que el diseño de los planes de estudio están bajo la rectoría del Estado. El concepto de rectoría, escrito de esa manera, por ejemplo, da poco margen y pocas posibilidades a pensar a propuestas curriculares que sean alternativas. Sigue siendo un modelo único, y aun cuando la propuesta curricular es una propuesta que recupera la diversidad, sigue planteada la diversidad, y aún lo podríamos decir en este nuevo modelo del Plan 2020-22, que es en el marco de un gobierno más progresista, ¿verdad? Sigue trazada toda esta idea de la esencialización, este juego de imágenes gráficas, lo indígena, bueno, es solamente alguien que se viste de una manera como de hace 30 siglos, ¿verdad? O no sé, es el indígena deseado, es el indígena imaginado, ¿verdad? Es el indígena al que se le da el lugar solamente desde la forma que uno lo quiere dar, ¿no es cierto? Folclorizado. Y bueno, pues un modelo educativo que impone, y una legislación educativa que impone la uniformización de la propuesta curricular, pues hace realmente muy complejo el ejercicio docente, un ejercicio docente diferente y alternativo. Entonces la pandemia dio esa pausa en la recuperación de prácticas culturales de los estudiantes, que ya no tenían que ir todos los días a la escuela obligados, sino que tenían que ayudar a sus papás
o a sus mamás en la siembra o en diferentes actividades, ¿no? Y dio una pausa también a la lengua, ajá, a la posibilidad de un acercamiento de sus propias lenguas, a la reproducción y la recuperación de sus lenguas. Entonces, bueno, este trabajo sobre docentes en tiempos de COVID que nos pareció interesante trabajarlo con los egresados, una parte importante de egresados de la UPN, pero también participaron egresados de otras instituciones. Y en el marco de la pandemia sacamos igualmente con Bolivia, con la revista Ciencia y Cultura de la Universidad Católica Boliviana, un número temático sobre interculturalidad en tiempos de pandemia. Y ahí, bueno, además de recuperar trabajos de personas que nos parecían muy importantes, ahí está Noelia, Mariana y Ana Carolina, ¿verdad? De Argentina, así como Mario Yapu de México, de Bolivia, y Karin Quijada, una joven doctorante que está es peruana. Eh, Nosotras lo que hicimos fue recuperar cómo vivieron nuestros estudiantes de la UPN y sobre todo de la licenciatura en educación indígena el tema de la pandemia. Entonces fue muy importante este trabajo para nosotros porque nos permitió un poco mirar, si quieres pasas a la otro acetato, por favor. Ujú. El hecho de que la universidad como un espacio físico es fundamental es muy importante o es un recurso muy importante para nuestros estudiantes de educación indígena, ¿verdad? Porque la universidad, en cierta manera, se conforma para ellos como un espacio seguro y como un espacio cerrado que delimita más o menos la marca de discriminación, de racialización, etcétera, que se tiene en el entorno y sirve como un espacio intermedio para no solamente estar presente como estudiantes, sino estar presente como personas. Entonces, negar el espacio de universitario, el espacio físico, pues, y querer sustituirlo con el espacio digital y virtual fue sumamente violento para los estudiantes. Y ahí también hubieron muchas tensiones, por ejemplo, con algunas colegas en general de la universidad, ¿verdad? Para quienes, por ejemplo, decían, no, pues ahora es mucho más fácil, ya no tienen que viajar, ya no tienen que venir, ¿no? Pero muchos estudiantes no tenían en sus comunidades ni siquiera electricidad. Entonces, pues es muy fácil en los libros bonitos de tecnología y de educación virtual, ¿verdad? Y en los discursos, pero no lo era en lo más mínimo para los estudiantes con los que trabajamos. Por ejemplo, tensiones como cuando trabajábamos con los estudiantes en línea, una gran parte de los estudiantes tenían las cámaras cerradas y entonces nosotros hablábamos a una pantalla con un montón de cuadritos, alguna foto, algunas imágenes. Y algunos colegas, ¿verdad? Les decían a los estudiantes que por qué no prenden su cámara. ¿Quién sabe si están acostados o mirando tele o desayunando o lo que fuera? En algunos casos, ¿verdad? Y bueno, en lo que fuimos indagando, aplicamos un cuestionario, dialogamos con los estudiantes y encontrábamos pues, que los estudiantes estaban en una casa, muchas veces que era un cuarto, eran espacios muy pequeños, además de no siempre los espacios muy cómodos, ¿verdad? Con la mamá, la abuelita, el tío, los hijos, el marido, la marida, etcétera. Digo, era prácticamente una situación muy difícil en términos de ambiente de aprendizaje, inclusive que a veces nosotros dábamos las clases también a las familias, eso era muy interesante, ¿verdad? Entonces, algunas veces
las familias escuchaban muy atentos y en otros casos también ocurrieron situaciones como muy complejas para los estudiantes, porque si un estudiante no estaba poniendo mucha atención o si nosotros le decíamos, a ver, Roberto, explícame sobre qué estábamos tratando, algunas veces vivieron violencias también por parte de su familia. ¿Por qué no estás atendiendo? Nos tocó ver situaciones como complejas, yo creo que múltiples para todos, ¿verdad? Estudiar en pandemia para los estudiantes universitarios, en este caso, nuestros estudiantes, fue realmente una experiencia muy, muy compleja. Hubo, por supuesto, hicimos un esfuerzo por mantener vínculos, sostener el trabajo académico, pero para ser universitario concluimos que era necesario estar y habitar la universidad como un espacio de interacción, porque además reconocemos que una parte importante de los aprendizajes entre los jóvenes no ocurren en el aula con los maestros, ¿verdad? Nosotros ahí enseñándoles o, como decía María Laura, transmitiéndoles el conocimiento, ¿no? Sino parte importante de la formación ocurre en procesos de pares, tratar de comprender de qué se trataba lo que dijo el maestro, lo que dijo la lectura en el café, en los espacios intermedios, ¿no es cierto? Inclusive, parte importante del proceso formativo ocurre en el pasillo también con el docente o en las visitas a los espacios de trabajo de los docentes. Entonces, vivir la universidad, transitar la universidad y todos los espacios es fundamental en el ser y hacer universitario y más fundamental para el caso de los estudiantes de nuestra licenciatura. Y creo que, bueno, esta investigación que se trabajó en el periodo de la pandemia nos puede decir también mucho sobre el potencial que tiene esto estando fuera de la pandemia. Sobre todos estos espacios que se abren, que nosotros llamamos también espacios interrelacionales, ¿verdad? En el proceso de formación de los estudiantes. Si quieres, ahí estamos ya en el otro acetato, bien, ¿verdad? El siguiente, por favor, perdón. Ok, entonces, para los docentes fue muy complicado, el trabajo académico fuera de la universidad también, porque nos implicó aprender nuevas formas de enseñanza, de colegialidad, de gestión y de relación con los estudiantes. No solamente sufrieron los estudiantes, sufrimos nosotros. Y se produjeron múltiples desafíos, como por ejemplo la intensificación de las jornadas de trabajo, ¿verdad? Para los docentes y una amplia incertidumbre para nosotros en ese proceso, pero también significó procesos autoformativos para nosotros como formadores en la reconstrucción o en tratar de construir relaciones desde la distancia con los pares y fundamentalmente con los estudiantes. Muchos estudiantes abandonaron los estudios, ¿verdad? Otros no terminaron sus procesos de titulación en los tiempos deseados, algo que nos caracterizaba, porque todavía no hemos superado el impacto de la pandemia, es que nuestros niveles de titulación eran elevadísimos. Teníamos entre 80, 90% de titulación y con la pandemia no hemos logrado superar esto, porque todavía tenemos estudiantes que estudiaron en la pandemia, todavía tenemos estudiantes que conocimos hace poco, ¿verdad? Y esto generó múltiples problemas. Y es indispensable recuperar y revalorar la posibilidad de estar juntos y con nuevas formas de estar en la universidad. Y pues no hay nada que pueda reemplazar la interacción presencial cara a cara, la experiencia social de estar en la universidad, particularmente la interacción entre pares. Y también concluimos que la universidad es un espacio que propicia la construcción de subjetividades, de ciudadanía, de respeto y tolerancia, pero también de espíritu crítico y reflexivo para pensarse y pensar la sociedad de otros modos posibles. La pandemia nos enseñó eso, también el valor que tiene la universidad para estos procesos de construcción, no solamente como profesionales, ¿verdad?
sino de pensarse en términos individuales como personas y en términos de su vínculo con la sociedad. Adelante, por favor. Bien, y este es otro trabajo que sacamos, perdón, ya se me está haciendo demasiado largo este tiempo, pero bueno, hemos hablado con Gaby sobre la posibilidad de compartir, ¿verdad? Algunos de los trabajos que hemos desarrollado. Este lo vamos a mencionar rápidamente. Este libro lo trabajamos también en periodo de pandemia con la Universidad Politécnica Salesiana, repensando pedagogías y prácticas interculturales en las Américas. Y ahí trabajamos un capítulo en el que construimos, digamos, estos conceptos de espacios relacionales que invitan a vínculos horizontales en los que se abren posibilidades para aprendizajes de doble vía y a partir de los cuales se generan condiciones para formarse, formarnos y mirarse y mirarnos en el proceso de vínculo con nuestros estudiantes. Yo creo que esto, digamos, en este momento ya fuimos como aterrizando, solidificando un poco más las investigaciones que fuimos trabajando con los estudiantes y creemos que, ¿verdad? Hay espacios privilegiados, muchas veces son espacios como intersticios dentro de los procesos educativos que se dan en la universidad y que tenemos que aprender a mirarlos, estar como muy atentos cuáles son aquellos que van potencializando los procesos de formación de los estudiantes, pero que eso no es posible hacerse solo si uno no se mira en ese proceso también de formarse y de reflexionar sobre sus prácticas. Entonces estamos jugando un poco como en esa dimensión de formación también de nosotros como docentes y la importancia que tiene generar condiciones para la autorreflexión a partir de historias socioculturales ubicadas en los márgenes en tanto diversidad constituida como diferencia, dentro de las que se encuentran las trayectorias marcadas en muchos casos por formas de aprender internalizadas que devalúan al sujeto y su condición como miembro de una comunidad étnico y lingüística. Una parte importante de nuestros estudiantes, sobre todo aquellos que vienen de población indígena, pero también de otros contextos no indígenas, ¿verdad? Es que sus trayectorias de formación son de negación. Es verdad que pasaron la primaria, la secundaria, la educación media superior, pero muchas veces pasan estos niveles educativos con aprobaciones muy fáciles, muy rápidas, con una formación muy débil, ¿verdad? En términos de habilidades académicas y también de habilidades sociales respecto al mundo en el que se incorporan, de habilidades técnicas, etcétera. Y cuando entran a la universidad, una parte importante de nuestros estudiantes no reconoce, bueno, hemos identificado que hay casos, ¿verdad?, que no se reconocen como sujetos capaces de formarse, sino en su caso de ir aprobando, aprobando, aprobando. Y lograr, digamos, generar una ruptura en estas formas construidas de negación de sí mismos como sujetos potenciales de formarse y de construir propuestas educativas ha sido realmente muy difícil. Es, yo creo, la tarea más difícil que nos ha tocado cuando trabajamos con los estudiantes, porque tú tienes que, por supuesto, desarrollar empatía, pero hacer mucho más que desarrollar la empatía tradicional que uno tiene con los estudiantes, sino establecer un vínculo de acompañamiento muy cercano e identificar junto con ellos, ¿verdad?, dónde están actores importantes en sus procesos formativos. Por ejemplo, recuerdo el caso de un estudiante que en algún momento, cuando ya estaba más o menos avanzado en su formación, él quería investigar sobre por qué los celtales, a los tzotziles, de donde él es originario, bueno, él es originario de Chiapas,
porque los tzotziles no logran aprender en la escuela. Esa era su pregunta de investigación. Ya más o menos en un momento avanzado, ¿verdad?, de su formación universitaria, uno dice, ¿cómo es que alguien llega a hacer una pregunta eh, de esta magnitud? Y finalmente, el proceso de acompañamiento y asesoría con este estudiante fue de darse cuenta porque hay un sistema educativo que niega, por supuesto, ¿verdad?, la educación en la lengua tzotzil a los niños, y bueno, pues nadie va a poder aprender si te enseñan en una lengua que tú, por supuesto, no conoces, no sabes utilizar, no tienes competencias para la lengua, etcétera, etcétera. Pero identificar estos puntos, estos nudos de atore, ¿verdad?, de sus procesos formativos, es algo que hemos trabajado bastante con los estudiantes en procesos de reflexión, en ejercicios narrativos, muy cuidadosos, porque también cuando se trabaja la narrativa tenemos el problema, ¿verdad?, de que se abordan situaciones vividas por los estudiantes, problemáticas, delicadas, bochornosas, traumáticas. Este no es un tema sencillo de trabajar, y menos, ¿verdad?, que se juegue en la publicación sobre estos temas sin el cuidado ético que esto implica. Ujú. Bien, por favor. Cecilia, si te parece, digamos, son tantos los puntos que hemos Ya. ido tomando entre todo el equipo, pero digamos, desde el primer punto, ¿no? Desde el perfil de los egresados y el lugar, ¿no? La intervención en tantos otros espacios, el posicionamiento y la perspectiva, el lugar de la antropología, si enseñamos antropología o profesionales en educación indígena, y todos estos puntos que fuiste marcando en las investigaciones, ¿no? Como estos nudos, tanto en los momentos de pandemia, ¿no? Como en el funcionamiento presencial de la universidad, los intersticios, y creo que por darnos un ratito, si querés tomarte, digamos, unos minutitos muy cortitos para cerrar, y así podemos como tener un rato de intercambio. ¿Te parece, Cecilia? Por supuesto que sí, se me alarga, se me alarga, se me Bueno, alarga. sí, Ya, bueno, mira, está muy bien. tal vez si quieres nada más pasa rápido al último acetato para compartir con ustedes el último paso, vete hasta, creo que son 38, 49, mentira, no es cierto. Bueno, nada más ponerles a disposición eh, gran parte de la información la tenemos en esta página web. Ustedes pueden consultar los libros. El último que sacamos fue el de Racismos y Educación Superior en Indo-Afro Latinoamérica. Y ahorita estamos a punto de publicar uno sobre narrativas de jóvenes indígenas sobre racismo, de jóvenes universitarios sobre racismo. Y bueno, sí, nosotros estamos en un constante proceso de reflexión de múltiples temáticas, ¿verdad? Bueno, estamos abiertos al diálogo. Desde ahí se pueden abrir como muchas posibilidades o pensar proyectos o pensar como líneas tentativas donde se encuentran o no nos encontramos entre las realidades de Argentina, las realidades de México y de Bolivia, porque también desde acá yo trabajo con Mario Yapu, ¿verdad? Desde aquí se podrían también pensar como otras alternativas de diálogo. Yo creo que cada fenómeno de estos se vive de manera distinta según el contexto, y a veces nosotros queremos, ¿verdad?, imponer el modelo que existe en nuestro país para todos los otros países. Y yo creo que no hay nada más equivocado y nada más erróneo. Nos hemos peleado tanto, digamos, con estas perspectivas educativas que nos impusieron, por ejemplo, la tecnología educativa, etcétera. Pero a veces nosotros queremos también colonizar con nuestros enfoques educativos y enfoques de educación indígena y enfoques de educación intercultural para otros contextos. Y eso yo creo que es un tema problemático que hay que trabajar, y a lo mejor otro tema que podemos poner
en la mesa de la discusión que en México también se plantea, además de, bueno, formamos como antropólogos o no, ¿verdad? Es si creamos licenciaturas con denominación indígena o los estudiantes indígenas deben estudiar en licenciaturas en general y desde ahí trabajar el tema de la formación de profesionales de educación indígena, porque muchas veces nuestros egresados, seguramente les va a pasar a ustedes, se enfrentan al problema de que quieren conseguir trabajo y alguien les dice, ¿qué es eso? Licenciatura en educación indígena. ¿Por qué no dice licenciatura en educación y entras automáticamente, ¿verdad? O lo que fuera. Ese también es otro tema, el de las denominaciones. Luego le meten lo de la interculturalidad, hacen más complejo el problema, sobre todo con un concepto tan polisémico y ahora con nuevas denominaciones, por ejemplo, licenciatura en comunalidad, etcétera, etcétera, educación descolonizadora, brum, brum, brum. No sé si eso genera a veces problemas a la hora, sobre todo de la inserción laboral, ¿verdad? O el de reconocimiento de las profesiones en pues los diferentes espacios laborales. Eso, María Laura y colegas. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, nos dejaste ahí, digamos, con un cierre como para ir de lleno también a pensar un poco en la formación. Ahí la veo a Laura Monbelo, que como coordinadora del área, y pensar también, como vos decías, tener en cuenta, ¿no? los contextos, las problemáticas también locales y también los recorridos, ¿no? Porque, digamos, México tiene un recorrido en esta línea y en la línea de educación indígena también, ¿no? Desde principios del siglo XX, con la Casa del Estudiante y, digamos, como antecedentes que nosotros miramos y miramos como más tardíamente desde aquí, ¿no? Y también con otras discusiones entre las distintas regiones del país, ¿no? Entre las áreas metropolitanas y las distintas regiones. Entonces, digo, también para nosotros es un desafío cómo se presenta una formación, cómo se construye una formación en una universidad nacional, una universidad pública y nacional, que recupera también un poco el guante de una modalidad que existe, pero que tiene, digamos, pocas materializaciones en educación superior. Así que, digamos, bienvenida también ese desafío. Bueno, prometo callarme y ahora también darle el espacio a mis colegas para recuperar todas las cosas que trajo Cecilia, que son muy importantes, ¿no? Para ir recuperando las que podamos hoy y si no, en futuros eventos. Laura Monbelo, te doy ahí la palabra. Gracias. Bueno, agradecerte, Cecilia, antes que nada, darte las gracias porque de verdad que abriste un panorama enorme, complejo, que muchas de las cosas que planteaste merecen como una conversación específica, y me tomo mucho de esto que dijo María Laura, ¿no? Que sea la primera de muchos intercambios, porque creo que hay, que no vamos a poder abordar todos los problemas que nos pusiste sobre la mesa, pero que todos ameritan ser tratados. Entonces, que creo que podemos darnos un programa de trabajo a mediano plazo en el que podamos ir profundizando. Yo pensaba, ¿no? Cuántas diferencias en nuestros contextos nacionales, en nuestras historias de la educación indígena e intercultural en nuestros países, y al mismo tiempo cuántos problemas en común, siendo tan distintos los contextos y tan diversas las historias, ¿no? Y eso también es algo que me parece que es un punto para retomar en otro momento. En relación a lo que nosotros venimos haciendo, en principio, tener en cuenta que esta Universidad Nacional Pedagógica de la Argentina es muy reciente, no tiene ni 10 años todavía como universidad. Y ha sido universidad provincial de la provincia de Buenos Aires, de una jurisdicción anteriormente, pero digamos como Universidad Nacional su recorrido es nuevo en algún punto. Y ha abierto una cantidad de frentes, por decirlo así, retomando muchas de las cosas que hacía en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que es una jurisdicción importante, grande, pero al mismo tiempo abriéndose a otras dimensiones que tienen que ver con abarcar problemáticas muy diversas y al mismo tiempo muy candentes, que tienen como mucha presencia en distintos lugares del territorio argentino. Teniendo la dificultad que, a diferencia de lo que vos comentabas de
de México que tienen subsedes y demás en distintos lugares. No me acuerdo cómo dijiste que se llamaban. Bueno, no me acuerdo ahora, pero tenías como subsedes y demás. Esta tiene una sola sede, que es en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces la manera de comunicarse con el resto del territorio y de ofrecer oportunidades de formación es básicamente la virtualidad. Porque sería impensable que las personas pudieran venir todas a cursar desde los distintos lugares. Con lo cual eso abrió una ventana importante para la oferta de algunas de las carreras de la UNIPE. Muchas son presenciales, algunas, un grupo, son virtuales y tienen que ver con la posibilidad de llegar al público de otras jurisdicciones que no sea nada más que el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? En ese conjunto está esta licenciatura de Educación Intercultural, que es exclusivamente virtual y que tiene también la característica de que se ofrece a docentes formados y en actividad, ya sea en inicial, en primaria, en media, en superior, en la formación docente. Pero son docentes que han tenido una formación docente en sus jurisdicciones, donde hayan hecho su formación, si se quiere, más tradicional, y en muy pocos casos, tenemos algunos, pero muy pocos, han hecho alguna formación como profesores o maestros indígenas en algunas jurisdicciones específicas, sobre todo del norte de nuestro país, sobre todo en la provincia de Chaco y de Formosa. Pero esa proporción de estudiantes en nuestra licenciatura es mínima, son muy poquitos. La amplia mayoría trabajan en sus jurisdicciones, muchos en escuelas que son determinadas por el Estado o por la jurisdicción o por la provincia como escuelas de modalidad intercultural dentro de la ley, que es lo que te comentaba María Laura antes, y muchos otros no. Se encuentran con escuelas, con contextos de diversidades y de desigualdades muy marcadas y con la necesidad de implementar prácticas pedagógicas que tengan en cuenta estas alteridades y estas desigualdades y llegan por esos motivos a esta licenciatura. Entonces, bueno, eso es más o menos el contexto en el cual nosotros proponemos, ¿no? Hacemos esta propuesta. Y cuando pensamos la propuesta, y seguimos pensando la propuesta, por más que ya tiene 2 cortes, seguimos repensando porque todo el tiempo tenemos como problemas nuevos. Nuestra inquietud más importante era cómo ofrecer una licenciatura en educación intercultural que pudiera dialogar con realidades tan distintas y tan diversas a lo largo de todo el territorio, cuando nosotros sabemos, como vos decías, que hay que pensar más bien en prácticas situadas, ¿no? Y una de las cosas que venimos trabajando desde el área, desde los proyectos de investigación, desde los proyectos de extensión, con anterioridad a esta licenciatura, ¿no? Que viene como después de un proceso que venía por otros caminos, es tratar de hacer una propuesta que tenga que ver con la dimensión intercultural más bien como perspectiva, ¿no? Y como una perspectiva desde el paradigma de los derechos humanos. Y pensarla no solo para los sectores indígenas o migrantes, sino para interpelar a la sociedad toda, ¿no? Y quizás desanclarla de los contextos que se perciben como interculturales, ¿no? Y también separarnos de ese sentido común que lo intercultural es solo aquel contexto en el que hay presencia de población migrante o de población indígena. Y poner también sobre la mesa estas tensiones y también esta complejidad que también la marcaba Laia al principio, ¿no? Cómo pensar la diversidad no solo como diversidad, sino asignada por las situaciones de desigualdad, que son muy fuertes en nuestro país por lo menos. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto en el que pusimos a jugar esta licenciatura y tiene la riqueza de que al recibir docentes de los distintos niveles, de las distintas jurisdicciones, hay un intercambio muy importante de experiencias que de otra forma no solo no conoceríamos nosotros, sino que no podrían intercambiar entre ellos, porque la gente que está en una provincia, por ejemplo, no sé, en La Rioja, y hace cosas alrededor de la educación y propuestas pedagógicas interculturales, no tienen ni idea de los que hacen, los que están en Misiones, o los que están en Santa Fe, o los que están en Buenos Aires. Entonces, tener la posibilidad también de poner en juego las propuestas pedagógicas y los problemas con los que se encuentran en las aulas, también para nosotros genera un enorme desafío, pero también
una enorme riqueza, ¿no? Y nos hace replantearnos nuestras propias miradas sobre la perspectiva intercultural. Entonces es una licenciatura que yo digo es muy dialogada con nuestros estudiantes que son docentes, ¿no? Todos esos son docentes en actividad y eso es una característica. Hay gente que ya está formada y que está en el aula y que tiene además la formación de la práctica, ¿no? De estar varios años en el aula. Si bien son docentes que tienen distinto tipo de antigüedad, todos llevan por lo menos 5 años en el aula. Entonces eso también hace un diálogo allí sumamente enriquecedor. Bueno, yo no quiero dejarle lugar también a mis compañeras y compañeros y lo único que quería como no rescatar, sino como quedarme de muchas de las cosas que dijiste, ¿no? Bueno, cuántas preguntas todavía se nos están abriendo, sobre todo con esto de las denominaciones, ¿no? Para nosotros el tema de la educación intercultural más o menos cuadra hoy por hoy porque la ley que nos rige tiene una modalidad que así se llama. Entonces, bueno, la ley que está vigente, que esperemos que siga vigente. Pero bueno, los contextos son como muy cambiantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la inserción laboral, pero también una cuestión que tiene que ver con, bueno, ¿qué vamos a poner en discusión a la sociedad? Porque si supongamos que no siguiera vigente, bueno, uno diría, habría que defender la educación intercultural con esa denominación para pensar la sociedad y la complejidad de la sociedad y de las relaciones sociales desde algún otro paradigma que no sea el hegemónico, digamos, más homogeneizador, ¿no? de las sociedades y de los problemas de la sociedad y más negador de las desigualdades, pues son cosas que vienen juntas, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones que para nosotros son muy candentes, quizás a diferencia del momento en que están pasando allí en México. Pero bueno, yo dejaría por acá y abriría para que las compañeras y el compañero y quienes están en la sala, si quieren intervenir. Hola, Cecilia. Bueno, un gusto escucharte y conocer tanto a través de la reconstrucción que hiciste realmente. Y también coincido con Laura de la cantidad de cuestiones que nos quedan como puntas, como temas abiertos, ¿no? Y que prometen, esperemos, futuros diálogos, la verdad es que desde nuestras realidades latinoamericanas. Yo me detuve por ahí en anotar algunas cuestiones que mencionaste, por ahí por mi parte pensando en cuestiones que nos preocupan a la hora de los contenidos, ¿no? O del trabajo. Por lo menos me pareció que algunas cuestiones que planteaste se podían pensar en diálogo con cuestiones que nos inquietan acá, que orientan algunas decisiones pedagógicas, algunos recortes, algunos enfoques y discusiones que privilegiamos por sobre otros a la hora de pensar algunos contenidos, no solo en la licenciatura, sino también pensándonos como área, ¿no? Que está pensando desde la mirada antropológica, desde este enfoque. Puntualmente en una de esas discusiones que incluso orienta tal vez algunos materiales que nos ha interesado ir construyendo, que tuvimos que ir construyendo también en esta virtualidad dentro de la carrera, en las materias, que es esto de pensar la relación entre imágenes de larga duración sobre los pueblos indígenas en la región, ¿no? Imágenes fosilizadas sobre estos pueblos, la persistencia de concepciones sobre los pueblos indígenas, de representaciones muy tradicionales como las que vos contabas, y es la coexistencia con algunos intentos, digamos, muy heterogéneos entre sí tal vez, de instalar nuevas miradas y nuevos enfoques, un poco más en diálogo con la mirada intercultural, ¿no? Con la perspectiva intercultural. Entonces, hay ciertas contradicciones, ciertas paradojas, que incluso desde la etnografía, ¿no? Del trabajo etnográfico, que informa mucho nuestras preocupaciones docentes, me parece que es algo que está permanentemente interpelándonos, ¿no? Algunas cuestiones que vemos en las aulas y que también cuando nos vemos a nosotras y nosotros mismos, que es esto de las tensiones, ¿no? Que aparecen en los espacios educativos y a su vez la coexistencia de paradigmas de muy distinta historicidad en un presente educativo muy
muy abigarrado, ¿no? Es decir, donde aparecen como cuestiones muy en sentidos a veces hasta contrarios, ¿no? Esto, por ejemplo, también a la hora de reconstruir algunos posicionamientos, algunos avances también en el conocimiento por ahí más recortado de las materias que construyen los estudiantes respecto del lugar tan protagónico que tiene por ahí cierta mirada desde los derechos, pero que sin embargo muchas veces, y esto lo venimos notando y lo hacemos objeto de nuestras preocupaciones, no está vinculado, no necesariamente se vincula a la recuperación de discusiones más conceptuales, más densas, de la teoría antropológica o de la mirada antropológica sobre las políticas de identidad, sobre los derechos humanos, digamos, cómo allí se desdibuja muchas veces, o por lo menos es lo que nos parece desde cierto recorrido acotado, ¿no? Por lo menos en mi caso, que se desdibuja el límite o la línea entre la diversidad como un mandato a respetar y la diversidad como un campo de debates conceptuales en los cuales apostamos a que los estudiantes se formen, ¿no? Hay como ahí como una línea que se desdibuja a veces y es algo que nos interesa debatir justamente porque también notamos tal vez nuevas categorías, miradas muy asociadas a la perspectiva intercultural, pero que sin embargo no necesariamente se traduce en nuevas maneras de enseñar, ¿no? Muchas veces sí, muchas veces no. Esa relación tampoco es que la tenemos clara, pero son como cuestiones y preguntas abiertas que nos dan vuelta permanentemente y que las pensamos, por lo menos en mi caso, en relación a la enseñanza de la antropología, ¿no? ¿Qué podemos tomar de la disciplina? ¿Qué cuestiones nos permite aportar a través de la disciplina? ¿Qué cuestiones, bueno, no, hay como algunos límites? Y después, la última cuestión que tomaba, ¿no? También retomando un poco esto de las tensiones, en una de las presentaciones que vos compartías, planteabas, bueno, la universidad pensada como un espacio de respeto del contrato democrático, ¿no? De formación ciudadana, de respeto y tolerancia y como un espacio también para promover reflexiones críticas, ¿no? Y al mismo tiempo contabas algunas escenas de tensiones, ¿no? Pensando en la relación con propios colegas, digamos, situaciones más cotidianas que hacen a la vida, ¿no? De las instituciones. Pensaba en eso, ¿no? En esas como dos frecuencias que aparecen, ¿no? El deber ser de las instituciones y al mismo tiempo las tensiones con ese deber ser que se dan también en la universidad, ¿no? Bueno, simplemente eso como comentario para compartir. Puedo retomar también por acá, como parte del área, agradecerte también, Cecilia, todo lo compartido y en relación a alguna de las cuestiones que acá recuperaba recién Laura, bueno, otra de las cuestiones que también nos atraviesa y por las cuales recuperamos debates de la antropología, ¿no? Para pensar algunas cuestiones tienen que ver, creo que en parte, tal vez no nos gustaría reflexionar más desde ahí, pero esto que traías, ¿no? De las propuestas curriculares como modelos únicos que contabas, ¿no? Que sucedía y observabas en México, bueno, hay una de los espacios de la licenciatura en donde nos acercamos o recuperamos debates de la antropología para pensar, para problematizar, ¿no? La relación entre conocimiento y cultura, para buscar complejizarla, en parte también vinculado a esa primera introducción que hacía María Laura sobre cómo vamos pensando este concepto tan clave para nuestra formación que es el de cultura, pero bueno, también pensando en relación o específicamente a los saberes y los conocimientos desde el paradigma intercultural, justamente para discutir con otros paradigmas relativos al conocimiento que tienden a generar ciertas dicotomías o pares y a validar un tipo de conocimiento que después es el que durante mucho tiempo históricamente tomó mayor legitimidad en instituciones como la escuela y que desde hace varias décadas, bueno, también el espacio escolar está pensando
cómo discutir esa validez y legitimidad del conocimiento científico para darle lugar también, ¿no?, a la diversidad, y sobre todo cuando la diversidad también está atravesada por la desigualdad, como decíamos inicialmente. Entonces, bueno, desde una de las cuestiones que nos interesa discutir desde la formación, pero también que retomamos en algunos de los proyectos de investigación que llevamos adelante como área, tiene que ver con esta cuestión de pensar el saber en relación a las prácticas, ¿no?, justamente para discutir que hay un ámbito único y privilegiado en donde se produce y se construye saber. Entonces tener en cuenta también las experiencias formativas, retomando este concepto de Rockwell justamente, que ocurren en otros ámbitos que también podemos considerar formativos, como los comunitarios, los familiares. Bueno, esto que vos contabas también, ¿no?, de las familias y cómo participaban en pandemia de las clases, creo que fue muy, muy ilustrativo e interesante para pensar también algunas de estas cuestiones, ¿no? Bueno, la formación, ¿no?, los procesos de transmisión, como decíamos, la formación de sucesores en ámbitos de prácticas en los que se producen conocimientos y en los que también están en juego identificaciones, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco para comentar algunas de las cuestiones que venimos pensando y trabajando en el área. Gracias nuevamente. Y la presencia... finalmente, a mí me llamó muchísimo. Primero, muchísimas gracias, Cecilia. Yo soy Alexis Papacián, también soy docente en la licenciatura de Educación Intercultural. No soy antropólogo de carrera, hice la carrera de Historia, pero sí después el posgrado en Antropología. Lo aclaro porque parte de lo que voy a decir creo que va un poco en esa línea. Me parece que hay una profundidad histórica que si bien tiene sus grandes diferencias entre Argentina y México, hay una cuestión que mencionaste en un momento, que es México no es racista, dijiste, obviamente como una idea de en México consideramos que no somos racistas. Bueno, en Argentina sucede lo mismo. Sin embargo, la diferencia está en Argentina sucede esa idea de que Argentina no es racista, básicamente porque no hay población indígena, porque no hay negros, porque hay esta idea de ausencia falaz, claramente. Entonces, ahí es interesante el cruce, y acá, además de interculturalidad, uno puede también empezar a pensar en interdisciplina, el cruce entre historia y antropología para repensar qué actores sociales quedaron en ciertas disciplinas y qué actores sociales quedaron en otras disciplinas, ¿no? En Argentina, la historia de los pueblos originarios se puede ver como no se puede ver en la carrera universitaria, en una facultad importante como puede ser la de la Universidad de Buenos Aires. Se puede ver como no se puede ver, porque no es un tema importante, ¿no? Es un subtema. En antropología no. En antropología sigue siendo un tema donde hay materias específicas, donde se ve la otredad, se estudian las construcciones identitarias, los procesos actuales. En arqueología también, porque ¿qué ha pasado? ¿No? Y acá a mí me gusta hacer estos cruces porque me parece que son importantes a la hora de, después de dar clase. Y hay una cuestión que vos también mencionaste, que es a quién le damos clase, o para qué damos clase, o qué tipo de, que también la retomó después María Laura Díez, a qué tipo de profesionales estamos apuntando, ¿no? ¿Qué queremos? Bueno, en síntesis, un poco se respondió, porque nosotros damos clases sobre todo a docentes que ya están en funciones y que están dando clases, entonces estamos buscando ese lugar. Y lo otro que es interesante es que la interculturalidad, o por lo menos esta licenciatura intercultural, no va específicamente a docentes indígenas, sino que lo amplía, porque también es un eje transversal que me parece que es importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a la cuestión de la Argentina como un país que no es racista, porque, vuelvo acá, tiene que ver con la construcción histórica creada desde Buenos Aires. Si bien Argentina es un país federal, Buenos Aires como ciudad sí, Buenos Aires como provincia y como ciudad, pero sobre todo como ciudad, construye parte de esa idea de homogeneidad, de descendemos de los barcos, que después lo ves repetido en presidentas y presidentes de manera distinta, algunos más agresivos, algunos menos agraciados, pero que terminan pensando en esta idea de, bueno, descendemos de los europeos, ¿no? Ni siquiera de los barcos que traían esclavos, sino de los barcos que venían de Europa. No, con esto no niego la importancia de la inmigración a finales del siglo XIX, pero bueno, hay que sopesar y lo otro, que también mencionaste, Cecilia, y que creo que está inserta en nuestra licenciatura, es el territorio, ¿no?
¿Por qué? Porque claramente el peso de la inmigración en ciertos lugares es uno, el peso de los migrantes es otro en algunas localidades, en algunos espacios. Y creo que esos puntos, a veces en la virtualidad sí se vuelven complejos de asir, en tanto nosotros docentes, en diálogo con otros docentes, que son estudiantes, pero que son docentes también, se vuelve complejo de asir, ¿por qué? No vivenciamos, no experienciamos el territorio por el cual ellos se forman, pero bueno, por lo menos está ese cruce en el cual pueden describir y ahí nos permiten análisis. Y acá vuelvo a lo que decía Laura Mombello, todo el tiempo nos tenemos que replantear en buena medida qué tipo de clases estamos dando o por lo menos retocar o reformular o no sé, que es algo válido y necesario para la labor docente. Última intervención, a ver, sí, así nos quedan unos minutitos más. En algún momento también mencionaste la violencia, y vuelvo a la idea de racismo porque me parece importante. La violencia, que tanto simbólica como física, real, también tiene un cruce muy fuerte en nuestro país, sobre todo con población migrante y sobre todo con población originaria y con población afro. Solamente un ejemplo, me parece a veces ponernos a hablar de teoría está buenísimo, pero vamos a ir con un ejemplo muy concreto. Yo, digamos, en trabajos de campo, en trabajos de investigación, entrenados con docentes, todavía se permea, ¿no?, por momentos en los diálogos, algunos vistos en donde la idea del pueblo, de quien es parte de un pueblo originario, si bien con nuevos modos, con modos más amables, está presente esa idea de retraso, y creo que sobre esos discursos es muy importante trabajar la interculturalidad, porque, y este es el punto central, la interculturalidad no debería estar dirigida a población, a estudiantes indígenas en particular, sino que debería estar dirigida a la totalidad de los estudiantes o de los docentes, porque es un eje transversal y que en última instancia, si entendemos esa desigualdad de origen, desigualdad producto de la violencia, desigualdad producto de la violencia estatal en distintos momentos, ya sea de épocas coloniales como épocas republicanas, si entendemos esa desigualdad y la podemos visibilizar, luego podremos comprender las desigualdades actuales que siguen y que vos también mencionabas, ¿no? El acceso a electricidad. No estamos hablando del acceso a Internet, estamos hablando del acceso a electricidad, que mencionaste también al pasar con respecto a la virtualización. Entonces, tenemos hermosos estudiantes en la licenciatura, pero son todos hermosos estudiantes que han tenido la suerte de tener acceso a Internet. Bueno, en muchos casos sabemos que hay desigualdades estructurales que, bueno, deben ser mejoradas, pero bueno, esto es parte de otra dinámica. En el contexto actual de nuestro país, como bien decían, no nos pone a la defensiva porque seguimos haciendo cosas y no vamos a dejar de seguir haciendo cosas, pero sí nos pone con un signo de alerta ante la posibilidad de ciertas continuidades institucionales, que eso es lo que más preocupa hoy en Argentina, o por lo menos estas ya son palabras mías. Muchas gracias, Cecilia. Ahí no sé si alguien el resto de los presentes quiere hacer un comentario y le dejamos la palabra para los pocos minutos que nos quedan a Cecilia, que me parece que la llenamos de comentarios que no sé, digamos, si son recuperables o no todos en este espacio, pero bueno, teníamos ganas de hacerlos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario y dejamos la palabra para Cecilia. Bien, bien. Bueno, mira, son muchos puntos, es verdad, y yo me alargué demasiado, les pido una disculpa, pero uno quiere hablar y hablar y hablar, y claro, un poco la idea era compartir algunas de las cosas que hemos ido encontrando. Empezando por Alexis, ¿verdad? Que la última persona que intervino, muchas gracias. En México, desde el 2019, se plantea ya la interculturalidad para todos en la legislación. La Ley General de Educación lo dice expresamente, ¿verdad? La interculturalidad es para todos y todas
y no se tiene que enseñar solamente a la población indígena y o en su caso afromexicana. Entonces, coincidimos con eso, creemos que justamente interculturalidad la conocen amplia y suficientemente las poblaciones indígenas desde su nacimiento, y somos nosotros los que no somos capaces de reconocer las diversidades que están presentes. Pero otro peligro interesante en el marco de este contexto que comentaba también Laura y que comentaron en general, ¿verdad? En las nuevas políticas, sí, por ejemplo, ahora en Argentina van a echar para atrás o no, en términos legislativos, la interculturalidad. Ese es un peligro, una tensión sin lugar a dudas importante, pero otro peligro también que hay que remarcar es el uso de la diversidad cuando se toma a los indígenas o afromexicanos como sujetos objetos también de política. Ese es otro extremo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque finalmente en aparentes perspectivas críticas o innovadoras se suele usar, ahí hay poco juego ético en el abordaje de la diversidad. Entonces siempre es, inclusive a veces desde las izquierdas, el indígena deseado, ¿verdad? Hay muchos indígenas deseados y construidos, y desde ahí se pueden instaurar políticas que son problemáticas. Por ejemplo, pues es muy interesante tomar el poder con un bastón de mando, ¿verdad? Otorgado por una comunidad indígena, un chamán indígena, etcétera, pero a la hora de la implementación de las políticas reales, de la seguridad social, del derecho al transporte, ¿verdad? Del derecho a la movilización, el derecho al trabajo, sigue siendo un discurso muy bonito, pero en el fondo no se logran resolver las desigualdades. Y pongo el caso, en el caso de México, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, tenemos estados donde pues el Estado está ausente a la hora de abordar las múltiples violencias que viven poblaciones indígenas. Este es el caso, por ejemplo, en Chiapas. En Chiapas no hay Estado, pero es muy bonito exaltar, ¿verdad?, lo que en Chiapas y las poblaciones indígenas que están presentes. También aquí en Bolivia se ha hecho un poco el uso de la diversidad del sujeto indígena como objeto político, ¿no? Como un objeto que te ayuda a reforzar las relaciones de poder también. Sobre eso hay que tener cuidado y tenemos que aprender a tener un sentido de autocrítica y de nuestra propia crítica, porque de pronto imponemos, por ejemplo, una interculturalidad que es también muy imaginada, ¿no? Pero que puede ser agarrada desde múltiples lados y usada para varios fines. Ahí es donde nosotros hemos discutido bastante en el doctorado en Educación y Diversidad este tema de la diversidad, ¿no? Y las múltiples formas en que contribuye el manejo de la diversidad también a reproducir las desigualdades. Es difícil abordarlo. Y bueno, Laura, qué interesante que hayas comentado que, y me refiero a Laura Monbello, que la licenciatura de ustedes a distancia, y yo estaba hablando, ¿verdad?, de lo importante que es para nosotros el espacio presencial y reivindicar esos encuentros. Y Alexis decía, sí, es solamente para aquellos que tienen tecnología. Siempre es problemático, por supuesto que se pueden construir espacios formativos y de interacción a nivel a distancia, no lo niego, pero para el caso, por lo menos de los estudiantes que recibimos en la universidad, el tema presencial es fundamental en términos formativos, porque a la hora de ver los resultados, digamos, de sus procesos de titulación y los procesos formativos, hay pérdidas muy importantes y significativas en los estudiantes que ahorita están saliendo respecto a los que no vivieron la pandemia. Y el tema de los derechos, que también Laura reivindicaba, me parece muy importante, porque pues es el derecho que tienen las poblaciones indígenas, migrantes y afromexicanos a una educación también en perspectivas propias. Es fundamental reivindicarlo, pero siempre está este tema de las posibilidades reales que tiene el trabajo, porque uno habla de interculturalidad,
suena muy bonito el reconocer al otro, el encuentro del otro, el reconocimiento de la otredad, ¿verdad? Pero a la hora de ver los procesos ideológicos por los que la gente tiene internalizada este proceso de colonización o de sujeción, ahí nos enfrentamos a un problema muy severo, porque si no trabajamos, digamos, un proceso reflexivo de esta colonialidad incorporada, es muy difícil para nuestros estudiantes poder salir adelante en términos profesionales. Pero tenemos un tercer nivel que no tomamos en cuenta, que es la posibilidad de que sean reconocidos laboralmente a la hora de egresar, porque luego son profesiones de desempleo. Es decir, muchos de nuestros egresados tienen efectivamente problemas para ser reconocidos. Ganan los concursos de la docencia, que son sumamente complejos, peleados, etcétera, etcétera, pero les dicen esta licenciatura no nos checa y salen, ¿no? Ganan 1, 2, 3 veces. Y bueno, pues ese es el tema de las denominaciones y la competencia que también se produce entre las universidades y el ámbito académico por quiénes son tus estudiantes, tus sujetos, que ahí eso también es éticamente cuestionable, que habría que pensarlo, y yo creo que eso da como para otras pautas, entre múltiples cosas que podríamos seguir discutiendo. María Laura. Cecilia, muchas gracias. Creo que vamos a tener que ir cerrando porque se va a superponer con otras actividades, porque está ingresando justo personas ahora, así que me parece que vamos a tener que dejar el aula. Pero bueno, eso no quita que dejemos todos estos apuntes que tomamos, ¿no? Y esta reflexión también sobre no ser doctrinarios, ¿no? Con las posiciones que uno va construyendo, ¿no? Creo que hemos ido a lo largo de muchos años construyendo también posicionamientos. Si uno mira para atrás las cosas que decía hace 20 años atrás o 10 años atrás, dice, ¡ay! ¿Cómo decía eso? ¿No? Digamos que con tal convicción, yo cada vez, digamos, estoy menos segura, la verdad, de muchas de las cosas que sostengo. Y creo que eso es bueno y es saludable, ¿no? No lo digo como temor frente a lo que digo, sino al revés. Digo, creo que uno va construyendo también un campo de discusión, ¿no? En donde se da cuenta que hay contextos muy cambiantes, en donde hay momentos en donde nos fortalecemos en la defensa de algunos aspectos, incluso en los nombres, ¿no? Y en las orientaciones, porque es estratégico también, y que hay momentos en donde tenemos que dar un paso al costado y observar, y mirar, ¿no? Y reposar también. Pero creo que, bueno, de todas maneras son experiencias todas las que estamos mencionando para seguir documentando y seguir aprendiendo de ellas, ¿no? En esto que nos da la posibilidad la universidad, que es de hacer docencia, hacer investigación, hacer transferencia e intervenir en el debate público. Y creo que, bueno, de eso se trata. Ustedes han documentado muchísimo. Nosotros tenemos pendiente seguir produciendo, ¿no? También documentos sobre nuestra experiencia. Y bueno, queda abierta entonces la agenda, Cecilia, para hacer muchas charlas en función de todas estas discusiones que han surgido en el intercambio. Y te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande y nos vemos en 10 días. Nos vemos, Cecilia. Y gracias Mariana, que hizo comentarios por ahí, también los vamos a recuperar. ¿Sí? Muchas gracias, Cecilia. Gracias y abandonamos el aula para... Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Corta de grabación. Ah, sí, esperen. Gracias por el recordatorio. Eso.